En esta posición, Capablanca hizo una jugada que la mayoría de jugadores ni siquiera consideraría. ¿Puedes encontrarla tú? Pero más importante aún, aquí demostró su plan favorito de medio juego que utilizaba para imponerse a sus oponentes una y otra vez. Entonces vamos a empezar por el principio y explorarlo juntos. Capablanca juega con blancas, aquí es una partida de exhibición que jugó en Argentina contra un campeón local. Y al principio pasemos por estas jugadas de apertura rápidamente porque quiero concentrarme en el medio juego. Ahí es donde está la parte jugosa, aunque en realidad aquí también es interesante ver cómo maneja esta clavada. Sé que tus oponentes a menudo clavan tu caballo de esa manera, veamos cómo lo maneja Capablanca. Inicialmente no hace nada especial, luego desarrolla el otro caballo de tal forma que este le da el apoyo al caballo clavado en F3 y más adelante eso le permite a su dama simplemente eludir la clavada. Y nota que ya no nos preocupa esta posible captura porque tenemos un caballo en F2 que recapturaría fácilmente. Ahora las negras juegan alfil H5 viendo que su alfil aquí no hace nada, se quieren usar para neutralizar en cambio la batería reubicando su alfil en G6. De todos modos, Capablanca simplemente continúa con su desarrollo, las negras juegan alfil G6 y a las blancas no les importa, simplemente continúan con su desarrollo y hemos llegado a la fase de medio juego. Es una posición de medio juego muy normal, así que este mismo proceso de pensamiento se aplica a cualquier posición típica de medio juego. Has desarrollado tus piezas, has enrocado y ahora ¿qué? ¿Qué plan elegirías aquí con blancas? Aquí está la regla de Capablanca. Antes de elegir un plan, mejora tus piezas. Su enfoque en realidad era más simple, pero también más efectivo. No quería complicarse pensando en planes. Su idea era primero déjame darle una función útil a cada una de mis piezas, y aquí ha observado que hasta ahora hay una única pieza que no ha hecho ninguna jugada en la partida. Y por eso la mueve y la activa. Su idea es asegurarse de que todas tus piezas estén activas, ¿sí? Porque necesitarás eso para cualquier plan que elijas ejecutar más adelante. Así que ahora se abre la columna E y su torre está perfectamente activa allí mismo. Y por cierto, una cosa algo graciosa que escucho a veces cuando escucho jugadores analizar partidas de Capablanca es que dicen algo como, oh, aquí él visualizó esta combinación que ejecutó unas 5 o 10 jugadas después. Pero puedo decirte con seguridad que no, él era mucho más simple que eso. Es uno de mis jugadores favoritos, he estudiado cientos de sus partidas y sus propias anotaciones. Era muy simple y elegante, ¿sí? Así que estoy seguro de que no planeó su futuro ataque aquí, solo estaba colocando sus piezas en las casillas correctas. Bueno, las negras juegan alfil F6 buscando crear una sencilla clavada a lo largo de esta diagonal y hay una pequeña amenaza posicional de las negras aquí. Primero voy a ilustrar la idea de las negras. Si las blancas hacen cualquier jugada casual, aparece esta idea de caballo C5. Es lo que deseaban las negras. Recuerda, el jugador de negras también era un campeón local, un jugador fuerte, y la idea es que cuando las blancas capturan, se hace posible alfil por B2. Y aunque ciertamente no es el fin del mundo, gracias a estos peones doblados y a la capacidad de las negras de ocupar la columna D, la posición negra mejora. Capablanca detectó el peligro y movió su dama a E3. Capablanca era reconocido por su intuición ajedrecística. Y a propósito, parece que su intuición fuera del tablero no se quedaba atrás, pues un dato interesante sobre esta partida es que él abandonó Europa en julio de 1914, y en el momento en que su barco llegó a Buenos Aires, la Primera Guerra Mundial estalló. Increíble. En fin, las negras juegan C5 y siguen intentando aprovechar la misma clavada. Las blancas no pueden capturar en C5 porque perderían el alfil y por eso Capablanca simplemente refuerza su posición jugando caballo E5. Otra cosa interesante que notas en sus partidas es que siempre intenta mantener sus piezas muy compactas, muy bien conectadas, donde se apoyan entre sí, y gracias a esto se reduce significativamente el riesgo de perder material o cometer un error grave. Bueno, las negras capturaron en D4 esperando que las blancas recapturaran con el alfil, pero Capablanca tenía otra cosa en mente. De repente sacrificó la dama. Así, en lugar de recapturar, capturó con el caballo en D7. Y esto nos lleva a la segunda regla de Capablanca. El dominio estratégico crea tácticas. Y aquí hay una gran diferencia, pues muchos jugadores no lo entienden, resuelven ejercicios tácticos y luego se preguntan por qué no pueden encontrar tácticas en sus propias partidas. Y el enfoque de Capablanca era diferente. Él sabía que se necesitaba construir una posición dominante primero, por eso se aseguraba de que cada una de sus piezas estuviera activa, ocupó el centro, lo dominó y sabía que una vez que su posición fuera superior y dominante sería entonces cuando las tácticas se darían de forma natural. Y este es justamente un ejemplo. Así aquí las negras no capturaron su dama en E3 porque calcularon que perderían tras caballo por F6 jaque. Cuando las negras capturan sigue torre G4 jaque, el rey solo tiene una casilla a la que ir y luego viene este golpe final del alfil que da jaque mate. Pero hay otra línea posible aquí también que es muy divertida. Si las negras rechazan capturar el caballo y prueban a mover el rey, puedes ver que jugarían las blancas aquí. Tenemos
torre H4, amenazando mate una vez más y las negras pueden jugar peón H6, pero ahora hay otro golpe mortal, torre por H6, sacrificando esta vez la torre, después de haber sacrificado ya la dama. Y luego viene caballo E8, una jugada que se ve muy cruel cuando descubres que las negras no pueden capturarlo debido al alfil que desde B2 da jaque. El rey tiene que moverse a algún lado. Y ahora el caballo captura en C7. Tenemos dos piezas menores por una torre y eso da a las blancas una posición técnicamente ganada gracias a la ventaja material. Volviendo a la partida real, las negras descubrieron esto y en cambio recapturaron en D7 y ahora Capablanca captura en D4 y después del intercambio podemos ver la diferencia. Esta vez la dama negra está en D7, lo que le da a las blancas un tiempo extra y con eso en el siguiente turno se puede jugar torre D1 y se ponen sus dos torres en posición activa y se vuelve a tener una buena posición con cierto dominio posicional. Y claro, puede que te decepcione un poco que esto no haya terminado con un ataque de jaque mate, pero en niveles altos esto en realidad es un escenario bastante común. Su oponente logra defenderse, pero aún así la posición de las blancas sigue siendo superior. Ahora las negras juegan torre de 8 y es otra situación donde es cierto que las blancas todavía no tienen una forma clara de atacar al rey o a dar jaque mate. Y entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es tu plan aquí? Aquí nuestras piezas ya están activas, perfecto, ¿y ahora qué? Esa es la tercera regla de Capablanca. En vez de ataques heroicos, elige planes simples. Y sí, no es tan espectacular como las combinaciones de Mijail Tal. El juego de Capablanca era muy metódico, simple y libre de riesgos. Y las dos ideas favoritas que perseguía como plan giraban alrededor de los peones, o bien atacar los peones del rival porque son los objetivos más fáciles de atacar, o promover tu peón pasado. Y en este caso podemos ver que las blancas tienen mayoría de peones en el flanco de dama, 3 peones contra 2. Y en particular el peón de C4 no tiene contraparte, por lo tanto Capablanca, el plan aquí sería simplemente seguir avanzándolo y crear un peón pasado por allí. Juega peón B4 con la intención de seguir avanzando todos estos peones. Y sé que puede que no parezca gran cosa, pero hubo varias partidas en las que ganó de una manera muy similar contra oponentes de alto nivel, simplemente avanzando el peón C. Y te mostraré una de ellas en un momento, solo un fragmento de esa partida. Bien, ahora se cambian de 4, la dama recaptura y las negras ven que hay cierta presión aquí abajo y juegan peón B6. También para potencialmente bloquear el avance del peón blanco. Y aquí tenemos otra jugada muy al estilo de Capablanca, y es que podría haber avanzado más el peón o intentaba invadir con algo como la dama, pero en cambio nuevamente antes de ejecutar cualquier acción decisiva, Capablanca primero se asegura de mejorar la posición de cada pieza que tiene. Y es así que aquí ve que su rey podría correr cierto peligro en vista de un mate de pasillo y entonces juega peón G3 solo para darle una casilla de escape al rey. Repito, quizás no sea la jugada más fuerte, pero es una jugada del estilo de Capablanca. Bien, las negras juegan torre C8 atacando al peón en C4 y las blancas juegan torre C1. Puede parecer un poco contraintuitivo retirar la torre de la columna abierta, pero el plan de Capablanca es avanzar el peón C hasta el final. Y cuando vas a avanzar tu peón pasado, la regla clásica pide colocar la torre detrás, porque es el soporte perfecto. Y es por eso que Capablanca no le molesta reubicar la torre allí. Las negras juegan torre de 1, ahora atacando a la dama blanca, y las blancas juegan dama de 3. Y ahora las negras ven que potencialmente se está llegando al final, y juegan rey F8 porque en el final es vital activar el rey. Y ahora Capablanca juega peón C5, creando ese peón pasado deseado en la columna C. Las negras recapturan y este fue un momento interesante porque aunque parece que peón por C5 era el plan de Capablanca y creo que probablemente inicialmente pensó en hacer tal movimiento, una vez que la posición se dio en el tablero, él advirtió que en realidad aquí, aunque parece muy bueno para las blancas jugar así, y el peón está a punto de avanzar, las negras probablemente jugarían dama C6 para detenerlo y hay un problema. De alguna manera esta dama queda muy bien ubicada aquí. Aunque normalmente una dama es una muy mala pieza bloqueadora, si usas una dama solo para vigilar un simple peón, entonces la dama pierde valor, pero aquí la dama no solo bloquea el peón, sino que también controla esta diagonal, lo cual molesta a las blancas, pues imagínate que las blancas llegan a sacar su torre de la primera fila, torre de 1 llegaría dando mate en la primera fila. Así, Capablanca probablemente se dio cuenta aquí de que se equivocó y que tal vez esta no era realmente la posición que quería conseguir, dado que después es difícil progresar de alguna manera. Entonces, hizo otra jugada que es dama E4 buscando tomar el control de estas dos diagonales y también atacar el peón en H7. Y este es otro momento curioso porque estoy seguro de que muchos comentaristas dirían aquí que esta fue simplemente una táctica brillante que visualizó y bla bla bla, sí. Pero estoy seguro de que no fue así. Y es que si retrocedemos, si Capablanca hubiera visto eso, una jugada antes habría sido mucho más fácil para las blancas
Blanca jugar dama de 4 primero, atacar este peón que defienden como sea y luego sí avanzar, sin problemas ni complicaciones, y Capablanca definitivamente habría elegido esa opción como la más simple. Pero lo que creo que realmente ocurrió en la partida es que jugó C5 primero pensando en su plan y luego se dio cuenta de que recapturar no era la mejor opción y entonces descubrió que se había equivocado y necesitaba corregirlo, y efectivamente jugó dama de 4. En cierto sentido era más parecido a nosotros de lo que creemos. A veces jugaba algo que en realidad no era lo mejor que se podía hacer y en fin, bueno, dama de 4 buscando recuperarse, pero como ves sigue siendo su posición superior y por lo tanto sigue estando bien. Y las negras también hicieron una buena torre de 5. De hecho me gusta que las negras no reaccionaron a la captura de dama en H7, que parece aterrador al principio, pero en realidad no puedes dar mate con una sola pieza, solo la dama. Por lo tanto, esa captura no es problema para las negras, el mayor problema es este potencial peón pasado y las negras intentan combatirlo, pero Capablanca también vio lo mismo y simplemente recapturó en C5. Y bien, inicialmente parece que las negras pueden capturar aquí, pero en realidad no, porque aunque podrían capturar, en vez de simplemente cambiar torres y quedar con un peón de menos, Capablanca habría jugado dama b4. Si la torre queda clavada al rey y además atacada 2 veces, con lo cual las negras perderían la torre en esta variante y no pueden entrar ahí. Por eso retrocedamos. Entonces las blancas recapturaron, las negras no pueden recapturar y jugaron peón G6 para al menos asegurar el peón en H7 y que las blancas ya no pudieran capturarlo. Y ahora peón C6. Y esto es en realidad lo que Capablanca quería lograr. Y esto también nos devuelve al concepto anterior que discutimos. Él adoraba esos peones pasados y sabía que un peón pasado restringe a tu oponente incluso aunque no puedas coronarlo. Por eso no puedo evitar mostrarte otro ejemplo que fue muy similar, una partida totalmente diferente donde Capablanca jugaba con negras, pero el plan es exactamente el mismo. Volveremos a la partida en un segundo porque quiero mostrarte un pequeño fragmento donde ves que la situación parece totalmente diferente al principio, pero su plan es prácticamente el mismo. Tenemos peón en C3 y normalmente pensamos que la ventaja de tener un peón pasado es que quieres convertirlo en una nueva dama, pero Capablanca sabía que en realidad no siempre es así, porque muy a menudo tu oponente puede bloquearlo. Aquí las blancas hicieron un buen trabajo bloqueándolo con todo lo que tenían, pero la gran ventaja de este peón es que obliga a las piezas de tu oponente a ser totalmente pasivas y dedicarse a vigilar un simple peón. Por eso también es un gran plan. Y aquí en este caso las blancas decidieron intentar deshacerse del peón, jugaron caballo b5 con un doble ataque atacando la torre, también al peón. Capablanca movió la torre, el jugador blanco Bernstein capturó en c3 y después del cambio probablemente estaba feliz porque se había deshecho del peón. Pero Capablanca dijo como, bien, si te gustan los ataques dobles, mira este. Jugó dama b2 y en el acto las blancas se rindieron porque la dama ataca tanto a la dama como a la torre, pero las blancas no pueden capturarla debido al mate de pasillo. Volviendo a la partida que estamos analizando, podemos ver que en general la situación es muy similar. Era el turno de las negras aquí, jugaron rey g7 simplemente para colocar su rey en una posición más segura. Y ahora es el turno de Capablanca y que debería jugar aquí. Este es otro punto muy interesante. Recuerda que hablamos del hecho de que siempre él intentaba colocar todas sus piezas en las mejores posiciones y mejorar todo antes de lanzarse en cualquier acción decisiva. Y es que aquí el verdadero plan de las blancas sería intentar coronar este peón pasado y por lo tanto necesitarían deshacerse de esa dama negra. Necesitarían jugar algo como dama b4, b7, expulsar a la dama y luego buscar avanzar más con el peón. Pero Capablanca no tiene prisa y juega peón a4, una jugada que inicialmente no parece tener mucho sentido, pero nuevamente es un enfoque muy al estilo de Capablanca. A menudo jugaba cosas como así, luego h4, rey g2, torre c2, mejorando todo lo posible y solo entonces cuando ya no quedaba nada más que mejorar, ahí sí lanzaba el verdadero ataque decisivo. Además, también sabía que muy a menudo sus oponentes cometerían errores durante el proceso, lo que simplificaría las cosas para él. Y eso de hecho ocurrió en este caso. Las negras jugaron torre de 6, queriendo apuntarle a este peón, pero eso permitió una pequeña combinación final que bien puedes intentar encontrar por tu cuenta. Te daré algo de tiempo. Y por cierto, mientras piensas, déjame explicar una vez más esa idea de cómo Capablanca encontraba tácticas en sus partidas, porque es muy diferente de cómo normalmente los jugadores intentan hacerlo. Los jugadores normales intentan encontrar tácticas y se preguntan por qué no aparecen en sus partidas, pero Capablanca tenía un proceso. El proceso es, primero asegúrate de tener mejores piezas, coloca todas tus piezas en posiciones activas, eso crea presión y esa presión obliga a las piezas de tu oponente a volverse defensivas y pasivas. Cuando eso ocurre tu posición se vuelve dominante y las tácticas aparecen de forma natural. Y en este caso es dama de 5 jaque, que después de cualquier jugada permite dama por d6, una pequeña combinación que desvía a la dama negra y permite que el peón avance.
Si quieres ver cómo tomar los diferentes consejos de Capa Blanca y convertirlos en un único sistema de pensamiento que realmente puedas implementar en tus partidas, te lo explico en mi clase maestra gratuita, el enlace está abajo. Y si quieres ver otro ejemplo de maestría posicional de Capa Blanca, te gustará ver este otro video a continuación, ya que también te explica cómo evitaba errores, que es otro componente fundamental de su estrategia.